Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a continuar con el repaso del análisis sintáctico y ahora sí comenzaremos a ver las oraciones compuestas subordinadas. Vamos a empezar a repasar la oración compuesta subordinada de relativo o adjetiva. Miremos el siguiente ejemplo. Una persona trabajadora vive bien. Esta oración es una oración bimembre, es decir, con un sujeto y un predicado. El verbo conjugado es vive y funciona como núcleo verbal del predicado. El núcleo del sujeto es persona. Dentro de este sujeto hay un modificador calificativo, el adjetivo calificativo trabajadora. Ahora prestemos atención a la siguiente oración. Una persona que es trabajadora vive bien. En esta oración, que es trabajadora, también funciona como modificador calificativo del núcleo del sujeto, persona. En las dos oraciones se dice una misma cosa. El sustantivo persona ha sido modificado por un adjetivo en la primera oración y por una proposición subordinada de relativo en el caso de la segunda oración. Las proposiciones subordinadas de relativo desempeñan funciones equivalentes a los adjetivos y están introducidas por nexos que reemplazan a un sustantivo llamado antecedente. En este caso, el nexo subordinante es que. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una oración compuesta subordinada de relativo. Ahora bien, ¿cómo es su estructura? Si seguimos con el ejemplo, una persona que es trabajadora vive bien, encontramos que esta oración está formada por una proposición o una oración principal y dentro de ella encontramos una proposición subordinada. Esta proposición subordinada depende de alguna clase de palabra y en el caso de las oraciones o proposiciones subordinadas de relativo va a depender de un sustantivo antecedente. Además, esta proposición, como dijimos, forma parte de una proposición o de la oración principal. ¿Cómo se analizan este tipo de oraciones? Bueno, se van a seguir los pasos que seguimos en el análisis de las oraciones simples. Continuamos con el mismo ejemplo. Una persona que es trabajadora vive bien. El primer paso es delimitar las oraciones utilizando corchetes. El segundo paso es subrayar los verbos que están conjugados, en este caso vive y es. El tercer paso que debemos realizar es fijarnos si hay algún nexo y en esta oración está el nexo que. Lo podemos encerrar en un círculo o en un rectángulo. A continuación debo delimitar la proposición subordinada. Por lo general, la unidad de sentido de estas proposiciones termina cuando aparece el verbo que corresponde a la proposición o a la oración principal. Utilizo paréntesis. Otra ayudita es que cuando tengo un nexo voy a tener una proposición subordinada y necesariamente va a haber dos verbos conjugados. Un verbo que va a corresponder a la proposición subordinada y otro verbo conjugado que corresponde a la proposición o a la oración principal. Luego marco sujeto y predicado. A continuación marcamos el núcleo del sujeto, en este caso es persona. Tenemos un determinante y en este caso la proposición subordinada va a estar dentro del sujeto porque está funcionando como un modificador calificativo de nuestro núcleo persona, es decir, del sustantivo que además va a funcionar como antecedente del nexo subordinante.
Luego analizo los elementos del predicado, en este caso hay un circunstancial de modo, y por último voy a clasificar esta oración. Es una oración compuesta subordinada de relativo. El paso siguiente es extraer esta proposición subordinada de relativo. Vamos a ver, entonces tenemos que es trabajadora. Esta proposición, a su vez, se analiza como una oración simple. Voy a marcar el verbo que está conjugado, es. Luego marco el sujeto, en este caso va a ser que. El nexo que la encabeza también cumple una función dentro de ella, en este caso es el sujeto expreso simple y es el núcleo de este sujeto, porque el nexo reemplaza el sustantivo antecedente, en este caso una persona. Y en este ejemplo funciona como sujeto. Si yo sustituyo el que por una persona, tengo ese sujeto expreso simple. Es decir, si yo coloco el antecedente en el lugar del nexo, quedaría así. Una persona es trabajadora. Por último, termino de analizar el predicado. En este caso, trabajadora es un atributo por el verbo copulativo es. Y clasifico esta proposición, que es una proposición subordinada de relativo. Estas proposiciones además modifican un sustantivo que puede estar en cualquier parte de la oración. Miremos este otro ejemplo. Abrió los sobres que el cartero trajo ayer. Ya encerramos la oración entre corchetes. Luego marcamos los verbos conjugados, abrió y trajo. Y reconocemos si hay algún nexo. En este caso está el nexo que. Luego delimito la proposición subordinada que el cartero trajo ayer y marco el sujeto y el predicado de mi proposición o mi oración principal. En este caso tengo un sujeto tácito, él o ella abrió, por lo tanto, abrió los sobres que el cartero trajo ayer corresponde a un predicado verbal simple. Dentro de este predicado, los sobres que el cartero trajo ayer es un complemento directo del verbo. Por lo tanto, la proposición subordinada está dentro de este complemento directo porque está modificando al sustantivo sobres. Además, está dentro del predicado verbal a diferencia del ejemplo anterior con el que veníamos trabajando. Cuando extraigo esta proposición subordinada, tengo que el cartero trajo ayer. Voy a analizar como si fuera una oración simple. El verbo conjugado es trajo y ahora me fijo cuál es el sujeto que está concordando con este verbo. El sujeto es el cartero. Por lo tanto, el resto es predicado verbal simple. ¿Qué función cumple el qué? Si yo lo reemplazo por su antecedente, tendría los sobres, el cartero trajo ayer. La función que cumple entonces los sobres es de un complemento directo, porque lo puedo sustituir por los. El cartero los trajo. Solo me quedaría ayer, que es un circunstancial de tiempo, y por último voy a clasificar esta proposición como subordinada de relativo. Las proposiciones subordinadas de relativo se pueden clasificar en especificativas y explicativas. Miremos los siguientes ejemplos. Los policías que participaron del rescate fueron ascendidos. La proposición subordinada que participaron del rescate es una proposición subordinada especificativa. Se caracterizan por limitar el significado del antecedente y su extensión, no van entre coma y por lo tanto si se suprimen cambia el significado de la oración. En cambio, en el siguiente ejemplo, los policías
coma, que participaron del rescate, coma, fueron ascendidos, que participaron del rescate es una proposición subordinada explicativa. Estas proposiciones designan una característica o cualidad del sustantivo antecedente, es decir, que van a ampliar su significado y por lo tanto esa cualidad no es imprescindible para comprender el significado completo de la oración. Siempre van entre comas. Ahora sí, veamos los nexos que pueden aparecer en estas proposiciones subordinadas de relativos. Pueden aparecer tres clases de nexos: los pronombres relativos, los adverbios relativos o los determinantes relativos. Les recomiendo que frenen el video aquí, que lean cada uno de los nexos. Los pueden copiar en sus carpetas y copiar los ejemplos. En el caso de los pronombres relativos están el qué, cuál, quién. En los adverbios relativos tenemos dónde, cómo y cuándo, y en los determinantes relativos está cuyo o cuya.